Bueno, efectivamente es un sistema pues presidencialista y es bastante peculiar porque dentro de esto obviamente se elige a un presidente de la República, dos vicepresidentes y un Congreso que está conformado por 130 legisladores. Es solamente unicameral y lo que lo hace muy peculiar al sistema político peruano es precisamente la existencia de un Consejo de Ministros. Es decir, ellos tradicionalmente hablan del primer ministro, que es un funcionario que en realidad es el presidente del Consejo de Ministros y que a diferencia de los regímenes parlamentarios, pues no es que sea el jefe del gobierno. No, el presidente de la República es el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Sin embargo, pues el presidente de la República designa un presidente del Consejo de Ministros y ese presidente del Consejo de Ministros nombra un gabinete. En el transcurso del primer mes después de su nombramiento, tiene que ser ratificado por la mayoría simple del Congreso. Es decir, un gabinete debe de ser ratificado en su totalidad por los legisladores. Eh, en caso de que no fuera ratificado el gabinete y el presidente del Consejo de Ministros está obligado a renunciar, al igual que todos los ministros, se da una crisis ministerial y el presidente está obligado a designar a proponer a un nuevo presidente del Consejo de Ministros. Si esto sucediera, si hubiera un rechazo en dos ocasiones durante del periodo presidencial, entonces el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso, se nombra una comisión permanente del Congreso, muy reducida, para que haga pues las veces de avalar los decretos que haga el Ejecutivo, y en el transcurso de 3 meses se tiene que convocar a una nueva elección. Esto siempre será dentro de los primeros 4 años de los 5 que dura el periodo presidencial. Durante el último año no se puede disolver el Congreso. Esa es la peculiaridad del sistema político peruano. Además, otra de las peculiaridades pues es este tema de la vacancia, que la vacancia presidencial pues es un juicio político contra el mandatario, tiene que ser aprobado por 2/3 del Congreso y en ese momento pues se asume el cargo el primer vicepresidente. En el caso de que el primer vicepresidente esté impedido o que también renuncie, entonces tendrá que ser el segundo vicepresidente. Si no hubiera ningún vicepresidente, que ya sucedió, eh, pues entonces el presidente del Congreso es quien asume el mandato, el ejecutivo, por el resto del periodo presidencial. Bueno, la vacancia pues es un hecho político, salvo, por ejemplo, en el caso de Fujimori en el año 2000, en noviembre del 2000, pues hay que recordar que Fujimori fue a una cumbre de la PEC y ya no regresó, mandó un fax renunciando. Y bueno, pues ahí era obligado y también renunciaron los vicepresidentes y entonces pues se nombró un presidente provisional que fue Valentín Paniagua, quien culminó el mandato presidencial, el periodo presidencial el tercero, por cierto, de Fujimori. Entonces, en el resto de los casos, pues es evidente que es un hecho político y el artículo 113 de la Constitución peruana establece las causas por las cuales el presidente de la República puede pues ausentarse, ¿no? Y uno de ellos es pues la vacancia y hay un tema
pues pues moral, de incapacidad moral del mandatario de la persona para ejercer el mandato. Y esto pues es muy subjetivo. En los casos en que se ha aplicado, pues primero, el primero después de lo de Fujimori, que había sido el único caso y que era una cuestión inédita, hasta ese momento el segundo fue pues el de Pedro Pablo Kuczynski. A mí me tocó vivirlo eso allá en el Perú. Y entonces Kuczynski era acusado por un tema ¿cómo se llama? De, pues de alguna responsabilidad en el momento que fue ministro de Finanzas en el gobierno de Alejandro Toledo y con el financiamiento que se dio para la carretera que se hizo entre Ica y Lima, que es la carretera panamericana, y que él en su empresa personal pues participó en un concurso o en una licitación para ver este asunto, no para la construcción de la carretera, sino para el financiamiento de esta carretera, que finalmente la construyó la célebre y célebre por triste empresa Odebrecht. Entonces, pues este conflicto de interés en el que se acusó al presidente Kuczynski, pues fue lo que llevó a un intento de vacancia que no se dio. Esto fue un primer intento donde pues era me parece que cercano a la Navidad del 2016 o 2017, ya no recuerdo exactamente. El caso es que Pedro Pablo Kuczynski pues fue en el 17. Pedro Pablo Kuczynski fue eh, pues llevado a este juicio y él, una vez que no se alcanzaron los 2/3 del Congreso para pues destituirlo, entonces hubo sorpresivamente 10 legisladores fujimoristas que eran los que estaban propiciando el juicio, la vacancia del presidente, pues se voltearon, entre ellos Kenji Fujimori, el hermano de Keiko Fujimori, el otro hijo de Alberto Fujimori, y pues eh, eh, fue, pues, según parece, a cambio de que se indultara a Alberto Fujimori. Esto lo hizo Pedro Pablo Kuczynski el 24 de diciembre y claro, desató la furia de todo el grupo antifujimorista que vio esto una traición. 3 meses después fue otra vez presentado la moción de vacancia y para evitar la votación y para evitar pues el, el golpe moral sobre sí mismo, Kuczynski renunció a la presidencia de la República. Y entonces ahí entró Martín Vizcarra, quien 2 veces fue llevado a esta vacancia y que finalmente en la segunda también fue destituido. Y ahí entró un señor Merino, que era el presidente del Congreso, duró 5 días y luego ya se llegó a un acuerdo en el Congreso para que pudiera haber un gobierno que terminara el periodo. Y bueno, pues esas han sido las experiencias de vacancia. Ahora lo que sucedió con el presidente Pedro Castillo, pues es un caso un poco diferente porque no se llegó al proceso de vacancia, no se culminó. Ahora en el proceso que se hizo contra el presidente Castillo para proceso de vacancia, lo que sucedió es que un 20% del Congreso, de los legisladores, firmaron una carta para pedir la vacancia del presidente. Para que eso se lleve a cabo en el
la discusión en el Congreso se necesita el 40%, es decir, 52 legisladores que aprueben que se discuta la vacancia en el Congreso. Eso fue lo que no sucedió. O sea, no se juntaron las 52 firmas, me parece que nada más alcanzaron, o los 52 votos, nada más alcanzaron 46. Entonces, no se llevó a cabo un proceso de vacancia para el caso del presidente Castillo. Si se hubiera llevado a cabo, entonces hubieran tenido que votar al menos 87 legisladores, pero el presidente también hubiera podido ir al Congreso a presentar su defensa, ya sea en su propia voz o a través de un abogado. En el caso de Kuczynski, un abogado muy prestigiado que se llama Alberto Borea, fue quien hizo la defensa de Kuczynski en la primera ocasión en la ocasión en que se le trató de llevar a la vacancia. Así es que, pues o sea, lo que hay que tener claro es que no hubo un proceso de vacancia, sino nada más un intento para hacer la vacancia del presidente. Esto es importante porque pues por ahí he escuchado que se habla de que lo trataron de vacar, como dicen ellos allá, al mandatario, y no fue así, no se llevó a cabo el proceso. Pues es un proceso político y entonces en la política las posiciones y las situaciones cambian en la medida en que las circunstancias así lo determinan. Entonces, si hay alguna cuestión que aquellos que se abstuvieron o que votaron en contra de llevar a una vacancia al presidente, pues si hubiera circunstancias que los afecten, pues entonces en ese sentido tendrían ellos la oportunidad o podrían cambiar su posición como lo hicieron con Kuczynski. Así es que no es evidente que puede haber cambios en esta composición tan plural y tan diversa que hay en el Congreso del Perú.